Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Qué rico estar por acá. Ya estamos transmitiendo. Bueno, culminando, ya casi culminamos. No, y no vamos a mitad de semana, nos faltan 2 días. Esta semanita ha sido larga, de mucho trabajo, de muchas cosas chéveres. Vamos a esperar que alguien me confirme que sí me están viendo, que sí estamos en directo. Ustedes me irán diciendo, por acá los voy mirando. Ay, buenas noches, señoritas de Cito Speak. Bueno, hoy es mi último cuento de este año y pues haciendo memoria, sí, hace 8 meses la profesora Zulay, la profesora Luz Ángela iniciaron este espacio y a veces iniciar algo es muy fácil, pero mantenerlo no tanto. Y ellas mantuvieron el espacio, preparaban material a diario y pues diseñaron este espacio como para cuentos de terror y llegamos nosotros y empezamos a leer de todo un poco. Hoy mi cuento, por ejemplo, es muy pintoresco. Espero que les guste. Es como muy muy mío. Entonces, bueno, yo creo que vamos a esperar otro minutico y ya vamos iniciando. Mientras tanto, les voy contando que el cuento que tenemos hoy es de Isabel Allende, es del cuento que leímos el viernes, de la misma autora del cuento del viernes pasado. Ella es hija de un diplomático chileno que se llama Tomás Allende. Era un primo hermano de el presidente de Chile, Salvador Allende, y como diplomático estaba en Lima, Perú, eh, en una embajada, y ahí nace ella, nace en Lima, Perú, pero pues siempre reconocida como escritora chilena. Tuvo un premio mire que ya estamos en línea, no sé si antes no, pero bueno, ya aquí me confirman que estamos en línea. Ya me saluda mi hija, o sea que creo que lo que transmití antes, no sé si no se escuchó. Y les cuento que Isabel Allende, entonces hija de este diplomático, mientras él estaba en su embajada en Perú, Lima, nace ella. Es una mujer que en el 2010 tuvo Premio Nacional de Literatura, ha vendido más de 51 millones de ejemplares, ha sido considerada como la escritora de lengua española más leída del mundo y pues yo deseo que les guste mi cuento. Un abrazo, reitero mis saludos y mis agradecimientos para la profe Zula y para la profe Luz Ángela que abrieron este espacio y no solo que lo abrieron, sino que lo mantuvieron. Y pues que no es nada fácil estar preparando todos los días material. Entonces, bueno, ya estamos en línea, vamos a arrancar. Y el cuento de esta noche se titula La gorda de porcelana de Isabel Allende. Desde la primera vez que lo vi, don Cornelio ocupó un lugar en mi corazón. Era un caballero de ojos redondos y miopes, que vestía un traje gris algo antiguo con 14 bolsillos. De lejos parecía dulce y amable, de cerca era tímido. Vivía en una pensión del barrio y nosotros, sus vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la mañana, porque su puntualidad desafiaba el cronómetro de la radio. Jamás se atrasaba ni adelantaba un segundo. Salía a las 8:03 en punto y echaba a andar con pasos medios hacia la esquina, donde tomaba el bus verde que lo conducía a su trabajo. Muchas veces me encontré con él y así, en el transcurso del tiempo, nos hicimos amigos.
Gracias a eso, puedo contar su historia sin temor a equivocarme, porque la escuché de sus propios labios. Don Cornelio trabajaba en un lugar tenebroso, una sala polvorienta, con una sola ventana que no se había abierto en muchos años, atiborrada de papeles importantes que nadie leía. Era una notaría. Allí pasaba todo el día escribiendo con su hermosa caligrafía en unos papelotes que luego eran archivados por toda la eternidad. Lo más notable de aquel sitio eran los ratones. Entre los pesados muebles metálicos y los antiguos armarios vivían numerosas familias, tribus, pueblos enteros de estas pequeñas bestias peludas. Una de las tareas de don Cornelio era combatirlos, pues debía impedir que devoraran los valiosos documentos. No sentía odio personal contra los roedores. Al contrario, le gustaban, porque también eran tímidos y grises, con ojos redondos y miopes, pero cumplía con su obligación de eliminarlos. Cada día administraba a sus enemigos una dosis de veneno que transportaba en alguno de sus 14 bolsillos, y su primer deber al llegar a la notaría era revisar el campo de batalla. Recorría los rincones a gatas, deseando que las trampas estuvieran vacías, y cuando encontraba un cadáver, lo agarraba con la punta de los dedos y lo echaba a la basura con un suspiro de lástima. Al mediodía cerraba su escritorio, tomaba la bolsa de su merienda y se dirigía a la plaza, que quedaba justo a 91 pasos de la notaría. Los había contado. Allí, entre los árboles, rodeado de altos edificios, masticaba su pan con queso, calentándose con el tenue rayo del sol que iluminaba su sombrero gris. No hablaba con la gente, pero observaba a los paseantes con curiosidad. Había siempre algunos niños jugando y, de vez en cuando, alguna pareja de enamorados besándose bajo el castaño. A menudo se encontraba con el loco. Era un simpático personaje que alborotaba el paisaje con su risa sin motivo, sus pasitos de baile y sus cordiales saludos a las aves, a los automóviles y por supuesto a las personas, aunque nadie respondía a sus buenos días y volvía la cara fingiendo que no lo habían visto. A don Cornelio le gustaba el loco, pero tenía vergüenza de saludarlo, porque él se consideraba un hombre muy serio. entre Entre los que frecuentaban la plaza, aparte de loco, el ser más pintoresco era una anciana con capelina de flores y zapatos ortopédicos, poseedora de la más encantadora sonrisa, que alimentaba a las palomas con galletas de avena. Si este fuera un cuento de hadas, ella sería el hada madrina, pero no lo es. Este es un cuento de verdad verdadera. Don Cornelio la observaba de reojo y muchas veces estuvo a punto de saludarla, pero su timidez lo detenía. A las 7 de la tarde, un timbre sonaba en la notaría y los escribientes guardaban sus plumas, sus tinteros, sus sellos y partían. El último en salir era don Cornelio. No sin antes revisar las trampas de los ratones, apagaba las luces y echaba los cerrojos. Luego tomaba el autobús verde de vuelta a la pensión donde vivía, salvo los domingos. Todos los días eran iguales para él. Estaba casi satisfecho con esa vida sin emociones y muy rara vez se daba cuenta de la monotonía de su existencia. Hasta ahora solo he presentado el personaje principal de esta historia. Ahora contaré los extraños acontecimientos que cambiaron su vida. Todo empezó un día de otoño dorado y frío. Vi salir a don Cornelio de su pensión, como todas las mañanas, y me apresuré a controlar los punteros de mi reloj. Llevaba al cuello una larga bufanda gris y contaba los 87 pasos que lo separaban del autobús, sin mirar hacia los lados porque conocía la calle de memoria. Desde mi ventana lo vi avanzar como un velero con una bufanda al viento y pensé que ese sería un día sin sorpresas. Pero no fue así.
De pronto, a mitad de la cuadra, se detuvo alarmado. Había visto algo nuevo. Era una tienda recién inaugurada, con un escaparate azul y verde como un acuario, en medio de los severos edificios de nuestro barrio. El escribiente de la notaría se aproximó fascinado. Perdió la cuenta de los pasos que lo llevaban hasta la esquina. Vio muchos objetos extraños, el timón de un antiguo naufragio, una muñeca con una tristeza de pelos humanos, abanico de plumas robadas a las aves del paraíso y otros objetos provenientes de remotos lugares. En el centro de todos ellos, en lugar de honor, se encontraba la gorda de porcelana. ¿Cómo puedo describirla para que ustedes se la imaginen? Era una rolliza dama, caótica y enorme, mal cubierta por velos de loza, sosteniendo en una mano un racimo de uvas y en la otra una paloma visca. Cintas color vainilla sujetaban sus rizos y calzaba increíbles zapatillas de gladiador romano. Evidentemente, no fue diseñada como lámpara, tampoco servía para colgar abrigos en un vestíbulo y nadie la habría puesto de adorno en parte alguna, pues ocupaba más espacio que una bicicleta y era frágil como una buena intención. Nuestro amigo la observaba petrificado y no reaccionó hasta un par de minutos después, cuando se dio cuenta de que iba a perder su habitual transporte. Salió disparado, enredándose en las puntas de su bufanda y alcanzó a trepar al bus en el último instante. Estuvo todo el día distraído, trabajó sin ganas, con la mente ocupada en la figura de porcelana. No podía dejar de pensar en ella. A la mañana siguiente lo vi salir apresuradamente de la pensión 5 minutos más temprano, lo cual descontroló los relojes de todos los vecinos. Se instaló al frente, se instaló frente a la ventana del anticuario y allí estuvo un largo rato mirando con la boca abierta. Fue en ese momento, tal como él me contó mucho después, cuando la gorda de porcelana le guiñó el ojo. Don Cornelio, lógicamente, pensó que había visto mal. Era muy miope, como ya dijimos. Sacó sus lentes, los limpió con cuidado y se los colocó, pegando la nariz al vidrio para ver mejor. Y entonces le pareció que la gorda le guiñó el otro ojo. Comprendió que por primera vez llegaría tarde a su trabajo, porque no pudo apartarse del escaparate. Se quedó allí haciendo morisquetas, saludos, pequeñas reverencias cortesanas, hasta que empezó a juntarse la gente a su alrededor para observar su curioso comportamiento. De súbito se percató de que era el centro de una aglomeración y, espantado, entró a toda prisa a la tienda para huir de los mirones. Al mover la puerta sonaron unas campanas chinas y tuvo otro sobresalto, porque pensó que había roto algo. Pero la sonrisa amable del anticuario lo tranquilizó. Nuestro amigo quedó de pie entre aquellos peculiares objetos, paseando la vista por todos lados, temeroso, tal vez, de que allí surgiera un pulpo o una profesora de matemáticas. Lo vi mirando a la ninfa. ¿Le gusta?, inquirió el anticuario, mientras rociaba con naftalina una lechuza embalsamada. Creo que me guiñó un ojo, dijo don Cornelio, sintiéndose como un imbécil. Es muy antigua y muy rara, explicó el otro sin sorprenderse en absoluto. Podría jurar que también me guiñó el otro, agregó don Cornelio con un hilo de voz. Es posible. ¿Cuánto vale?, quiso saber el escribiente. ¿Cuánto gana usted?, preguntó a su vez el anticuario, alisando sus bigotes de mosquetero. Don Cornelio, extrañado, se lo dijo. Entonces, ese es su precio, dijo el dueño de la tienda, sacudiendo a la gorda con un plumero. Era una enorme cantidad de dinero para un modesto empleado de notaría. Se aproximó a la estatua, esperando que ella hiciera algún gesto amigable,
pero nada ocurrió. Permaneció inmóvil y silenciosa, tal como se esperaba de algo fabricado con loza. Está bien, la compraré, decidió don Cornelio, dejándose llevar por un impulso irresistible. El anticuario recibió el dinero sin contarlo. Lo metió en el bolsillo de su chaleco y dio un par de volteretas entusiasmado. Ella le cambiará la vida, le aseguró a su cliente. No sabía don Cornelio cuán cierto era lo que oía. El escribiente levantó a la gorda con cuidado, descubriendo que era más liviana de lo que parecía a simple vista. Salió así cargado de la tienda, despedido por las campanas chinas de la puerta, pero afuera todavía se apiñaban los curiosos y, al sentirse observado con burla, retrocedió asustado. ¿Tiene algo para taparla?, pidió. El dueño de la tienda abrió un baúl de madera y pasó algunos minutos hurgando en su interior, mientras la habitación se impregnaba de un tenue olor a sándalo. Por fin extrajo un gran paño negro que, al ser desplegado, resultó tener en el centro una calavera y dos tibias cruzadas. Era una bandera de pirata. ¿Cómo se llama?, preguntó don Cornelio, arropando a la figura con la bandera. Mi nombre es Baltasar, replicó el vendedor con una inclinación. No, la estatua. Ah, su nombre es Fantasía, respondió con otra inclinación. Don Cornelio concluyó que aquel nombre le agradaba y salió a la calle con su nueva adquisición en los brazos, ignorando las miradas de los intrusos y el escándalo de las campanas chinas. Caminó de regreso a su pensión sin acordarse para nada de la notaría. Abrió la puerta, procuró deslizarse al interior con cautela para no atraer la atención. Cruzó el vestíbulo en punta de pies y enfiló hacia la escalera. Pero cuando ya se creía a salvo, la voz estridente de la patrona lo paralizó en su sitio. ¿Qué lleva ahí?, inquirió asomando la nariz entre las hojas de lecho que decoraban la entrada. Un simple adorno, replicó suavemente don Cornelio. Ella quiso verlo. Ese bulto de tamaño de un cadáver le parecía muy sospechoso, y ella era muy estricta con sus inquilinos. Se enorgullecía de que la suya era una pensión respetable, donde no se admitían niños ni animales, y, con mayor razón, debía ser inflexible respecto a los adornos. A nuestro amigo no le quedó más alternativa que obedecer. Al posar la estatua en el piso, resultó tan alta como la patrona, aunque no tan ancha. Retiró la bandera que la cubría y apareció Fantasía en todo su rosado esplendor. La dueña dio un respingo. ¡Caramba! Está casi desnuda, exclamó horrorizada. Se abrieron las puertas del vestíbulo y asomaron las cabezas de los otros pensionistas, que observaron la escena asombrados. Nunca habían visto algo semejante. Uno a uno se aproximó para dar su opinión y ninguna fue favorable, pues todos estuvieron de acuerdo en que aquello era una monstruosidad. La patrona cortó los comentarios diciendo que no le interesaba que fuera una obra de arte, por lo que iba muy ligera de ropas y por lo tanto debía salir de su casa. Don Cornelio, vencido por su incurable timidez, no intentó disuadirla. Hacía varios años que habitaba allí y estaba acostumbrado. No quería mudarse a otra pensión, pero comprendió que no era posible separarse de Fantasía. Así es que tendría que buscar otro sitio donde pudiera vivir con ella. Decidió llevarla provisionalmente a la notaría, donde podría esconderla entre los anaqueles por un par de días. Salió nuevamente a la calle, apuntado por el dedo de la patrona que le señalaba el camino. Afuera, sin embargo, se sintió mejor y, por primera vez en mucho tiempo,
tuvo deseos de silbar, pero no le resultó porque no tenía práctica. Llegó hasta la esquina y esperó hasta que el bus verde se detuvo delante suyo. Pero cuando quiso subir, el chofer se lo impidió con un gesto. ¿Qué lleva ahí, señor?, preguntó. Es solo una estatua. Este es un vehículo de pasajeros, no un camión de flete. No puede subir, dijo el chofer. Tuvo que ir caminando hasta la notaría, pero eso no consiguió desanimarlo. Por el contrario, le pareció que hacía menos frío, que la ciudad era hermosa y notó en algunas ventanas aún anidaban las alondras del verano y empezaba a florecer las violetas de los Alpes en los maceteros. Se extrañó de no haber visto nada de eso antes. Llegó a su oficina con casi 2 horas de retraso, pero nadie levantó la vista de su trabajo al oírlo pasar, ni le preguntaron qué era lo que llevaba en los brazos. Entró rápidamente a la sala de los archivos y colocó a Fantasía en un rincón, dentro de los pesados muebles. Se sentía muy cansado porque no tenía el hábito de las caminatas cargando bultos, ni de las emociones. Abrió su escritorio, preparó su pluma y comenzó a escribir, pero no pudo concentrarse. Se le escapaba la mirada hacia el lugar donde lo esperaba Fantasía. Por fin, la curiosidad fue más fuerte que su sentido del deber y se acercó a ella. Le quitó el paño negro y la miró extasiado, detallando los bucles retorcidos, los velos turbulentos, las uvas imposibles y los suaves rollos que decoraban su cintura. Buenos días, señora, saludó con timidez. Y entonces la gorda sonrió cordialmente, mostrándole una doble fila de dientes de porcelana. Aterrado, el escribiente la volvió a cubrir y regresó apresurado a su mesa, donde comenzó a garabatear frenéticamente en sus papeles. Pero un minuto después, la pluma vacilaba en sus dedos y, vencido por el impulso de su corazón, volvió al rincón de Fantasía. Levantó la bandera y esperó. Ella no se hizo rogar. Sonrió, sacudió la cabeza y agitó las uvas mientras la paloma esponjaba las plumas. Para entonces don Cornelio estaba seguro de que había perdido el juicio, que soñaba, especialmente cuando escuchó una voz delicada que le solicitaba que abriera la ventana. Esto huele como a una tumba, dijo ella. Desconcertado, don Cornelio fue a la ventana y forcejeó con el antiguo cerrojo hasta que consiguió moverlo. Al abrirla, una nube de polvo impalpable se desprendió de los vidrios, bañando al escribiente de la cabeza a los pies, y una brisa fría y limpia entró en la oficina. Entre los edificios del vecindario se colocó un rayo de sol otoñal, dándole en la cara a un ratón curioso que observaba la escena. Al verlo, don Cornelio sintió como siempre una oleada de simpatía, que esta vez no reprimió por sentido del deber. Metió la mano en el bolsillo en busca de algo para darle de comer, pero solo encontró el veneno que todas las mañanas llevaba consigo. Tendré que traer queso y quitar esas trampas. Son muy peligrosas, pensó. Entretanto, Fantasía había caminado hasta la ventana con la mayor naturalidad, como cualquier señora que desea tomar aire, entonando una canción. Convencido de que veía y oía alucinaciones, don Cornelio regresó a su mesa de trabajo, pero el canto lo distrajo, poniendo un calor desconocido en su pecho. Se sentía cada vez más feliz de haberla adquirido a costa de su sueldo. Sin duda, valía la pena. Era algo extraña, pero ya estaba acostumbrándose a su presencia y con seguridad llegarían a ser muy buenos amigos.
Vamos a pasear, sugirió ella, cuando se cansó de cantar. Don Cornelio nunca había salido a pasear un día de semana sin estar de vacaciones, pero la idea le pareció atractiva. Esta vez no tendrás que llevarme en brazos, rió ella. Fantasía ató el racimo de uvas a la cinta del sombrero de don Cornelio y así le quedó libre una mano para tomarla de él. Luego recitó un verso algo cursi, pero muy efectivo. Cornelio, dame la mano para echar a volar. Hasta, hasta la torre de la iglesia como una campana más. Maravillado, el escribiente sintió que sus zapatos se desprendían del suelo y que le bastaba mover un poco los brazos para elevarse. Dieron una vuelta a media altura por la habitación para adquirir práctica y salieron volando por la ventana como dos ángeles estrafalarios desafiando las leyes de la aerodinámica y del sentido común. Don Cornelio sintió el golpe del viento en el pecho y en la cara, y a su espalda adivinó las puntas de su bufanda gris volando también. Se echó a reír como cuando era niño. Se sujetó el sombrero con la mano libre y no tuvo miedo cuando sobrepasaron las antenas de la televisión, la torre de los bomberos y la cúpula de la Sociedad Protectora de Animales, dejando atrás los últimos techos de la ciudad. Abajo vieron los bosques como manchas oscuras, las cimas de las montañas cubiertas de suave merengue, el increíble color del cielo en un claro día de otoño. Fantasía señaló un lugar donde terminaban los caminos y nacía entre las colinas la cinta luminosa del río. Bajemos, rogó el escribiente, que quería verlo de cerca, porque hasta entonces el único río que conocía era el negro canal lleno de basura que cruzaba la ciudad. Ella eligió un buen lugar para el aterrizaje. Estabilizó sus ocultos motores, emparejó sus velos y cintas color vainilla y bajó limpiamente, como una gaviota. Por sugerencia suya, don Cornelio se quitó los zapatos y sus pies sintieron por primera vez la tierra en su estado natural, porque antes solo la había visto en maceteros. Dio unos saltitos breves, gozando de la nueva sensación y empezó a bailar, a darse vueltas, loco de felicidad. Pensó que aquella borrachera se debía al reciente vuelo y al exceso de aire puro. Pasaron una tarde inolvidable. Fantasía le enseñó a ponerse en el lugar de las hormigas para ver el mundo desde abajo, a revolotear como las abejas para apreciarlo desde media altura, a ser como los peces para deslizarse bajo el agua y a silbar como el viento entre las hojas. Eso fue lo que más entusiasmó al escribiente, porque su más secreto anhelo porque su más secreto anhelo era silbar en la ducha, pero nunca había podido. También aprendió a palpar el mundo con los ojos cerrados, adivinando por su textura la secreta naturaleza de las cosas y a diferenciar el olor de la hierbabuena, el tomillo y el laurel. Se comunicaron telepáticamente con los conejos, que contaron que los hombres los cazaban por deporte, con las flores, que dijeron que las cortaban para adornos de iglesia, con las abejas, que se quejaron de que le robaban la miel, y con los pinos, que odiaban la Navidad porque los mutilan sin piedad. Cuando se cansaron de jugar, los dos amigos se sentaron en medio del paisaje, escuchando el silencio con toda atención, y finalmente, cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, decidieron que era hora de regresar. Ella se acomodó los velos, recuperó su paloma,
tomó a don Cornelio de la mano y recitó los versos mágicos. Se elevaron sin tropiezos y volaron de vuelta con más gracia y seguridad que la primera vez. Penetraron en el colchón de humo que flotaba sobre los techos, pero don Cornelio llevaba en los ojos el recuerdo azul del cielo y todo lo que le pareció menos gris y más amable. Planearon entre los edificios más altos sin que nadie los viera, porque los habitantes de la ciudad rara vez levantaban la mirada del suelo. Y, por sugerencia de don Cornelio, que no deseaba llamar la atención, eligieron para el aterrizaje un edificio en construcción. Se posaron sobre las altas vigas de acero a muchos metros sobre la calle. Cuando él miró hacia abajo, sintió que le flaqueaban las piernas. Podía volar sin miedo, pero caminar en las alturas le daba vértigo. Se caló el sombrero hasta las orejas para que el viento no se lo arrebatara, se aferró a la mano de su amiga y descendió con ella por una interminable escalera. A la mitad de camino se encontraron con un obrero que pintaba un muro. No pareció sorprendido al ver en aquel lugar a una señora ataviada de tan extravagante manera y a un caballero maduro con un racimo de uvas colgado en su sombrero. Saludó agitando la brocha y don Cornelio le estrechó la mano, a pesar de que no era su costumbre relacionarse con personas no previamente presentadas. ¿Puede decorar con algunos colores la ropa de este caballero?, pidió Fantasía. Es muy aburrido verlo todo de gris. El obrero era un artista frustrado y se le presentaba una magnífica ocasión de poner a prueba su talento. Pintó de flores, mariposas, angelotes en el traje del escribiente, dejándolo como una cortina de baño. Se despidieron efusivamente y don Cornelio, más tranquilo, concluyó que si ese hombre también podía comunicarse con Fantasía, él no era el único loco por allí. Iban llegando al nivel de la calle cuando escucharon a lo lejos las campanas de la catedral anunciando las 6 de la tarde. Horrorizado, don Cornelio comprendió que había pasado el día de vacaciones, mientras sobre su escritorio se acumulaban papeles importantes. Echó a correr en dirección a la notaría, cargando en los brazos a Fantasía, que sin previo aviso había recuperado su rigidez, transformándose en un instante en estatua de porcelana. Poco después entraron a la oficina. Entraba en la oficina pegado a la pared, para no ser visto, hasta alcanzar su mesa de trabajo en la sala de los archivos. Escribía a toda prisa cuando se abrió de par en par la puerta y entró el señor notario en persona, resoplando como un fuelle. ¿Qué significa esto?, preguntó señalando a Fantasía con su largo dedo afilado. ¿Qué cosa?, tembló don Cornelio. En su apuro había olvidado disimularla bajo la bandera. Esa horrible mujer que tiene allí es nada más que un adorno, tartamudeó el escribiente. ¿Quién le ha autorizado para vestirse de floreado y traer esa indecente figura a esta honorable notaría?, gritó el señor notario cada vez más furioso. Yo pensé, no le pago para que piense, sáquela de aquí inmediatamente. Vaya a ponerse un traje oscuro y cierre esa ventana, ordenó el jefe saliendo con un portazo. Don Cornelio permaneció en su silla, paralizado por el estupor. Siento ocasionarte tantas molestias, susurró Fantasía, sin moverse del rincón. El escribiente respondió con un profundo suspiro. Puedes dejarme en cualquier lado, el camión de la basura me recogerá, dijo ella con cara de Santa Rita, mirando hacia el techo con los ojos húmedos. De ningún modo, ahora somos amigos, no podemos separarnos. Buscaré un lugar donde me acepten contigo, replicó él. Fantasía sonrió con disimulo,
mientras don Cornelio recogía sus escasos objetos personales del escritorio. Luego la cubrió con la bandera y salió echando una última mirada al sitio donde había trabajado durante más de 20 años. Nadie lo miró cuando se fue. Afuera estaba casi oscuro. Ya habían encendido los faroles de la plaza y hacia allá se dirigieron nuestros amigos. Se sentaron en un banco, dispuestos a pasar la noche, él envuelto en su bufanda y ella solo con sus velos, pues su naturaleza de porcelana era invulnerable al frío. A esa hora la plaza estaba casi vacía. No se veían niños jugando o enamorados bajo el castaño, ni siquiera locos saludando a la vida, y hasta las palomas dormían con la cabeza bajo las alas. Solo una pequeña figura de capelina florida y zapatos ortopédicos ocupaba otro banco, disfrutando del fresco con un paquete de galletas de avena en el regazo. En esta oportunidad, don Cornelio consiguió sobreponerse a su timidez y se acercó para desearle buenas noches. Ella le indicó que se sentara a su lado. ¿Puedo darle un poco de galleta a su paloma, señora?, ofreció la anciana dirigiéndose a Fantasía. La gorda de porcelana aceptó agradecida y ambas se pusieron a charlar sobre encajes de bolillo y recetas de pastel, mientras don Cornelio aprovechaba la luz del farol más cercano para hojear un periódico que encontró sobre el banco, en busca de un aviso que le ofreciera pensión o trabajo. Al poco rato, la vieja dama se arropó en su chal y anunció que era muy tarde y debía retirarse. Su casa no estaba lejos, pero no le gustaba andar de noche con sus pesados zapatos. ¿Y ustedes no vuelven a casa?, preguntó al despedirse. Y entonces don Cornelio, que estaba que ella se lo preguntara, abrió ampliamente su corazón, venciendo al fin tantos años de silencio y de pudor, y le contó su historia, desde el momento en que vio a Fantasía en la ventana del anticuario hasta ese instante último en que se encontraban en la plaza, sin techo, sin trabajo y sin futuro, pero inundados de una inexplicable alegría. La anciana escuchó con atención hasta el final sin interrumpir, y cuando él hubo vaciado toda su ansiedad, le dijo que tenía un cuarto desocupado en su casa y andaba justamente buscando un caballero ordenado que quisiera alquilarlo. Me sentiré muy contenta de tener a su Fantasía en mi casa, agregó. Por buena educación, don Cornelio rehusó con grandes protestas. No quería molestar de ningún modo. ¿Qué pensaría ella de él, que abusaba de su bondad, etcétera? Pero Fantasía le dio una patadita disimulada para que no exagerara sus negativas, pues corrían el riesgo de que la señora lo tomara en serio y retirara su oferta. Por fin transaron un arreglo justo y los tres, tomados del brazo, echaron a andar hacia el nuevo hogar, perdiéndose entre las estrechas calles del barrio antiguo de la ciudad. He vuelto a ver a don Cornelio muchas veces. Nos encontramos en la calle y charlamos largamente. Por él supe esta historia y me autorizó para contarla a mi vez. Ha cambiado mucho, sin embargo, yo diría que es un hombre diferente. Ya no usa el traje gris con 14 bolsillos, sino un delantal de muchos colores y un sombrero de pajilla con 2 plumas de faisán. En invierno se abriga con su antigua bufanda, ahora amorosamente bordada de flores. Me contó que al dejar la notaría encontró su verdadera vocación, que no era copiar documentos en el fondo de una sala polvorienta, sino andar por la calle silbando, conversar con la gente, cultivar la amistad del loco en la plaza y alimentar con galletas de avena a las palomas.
a los ratones y otras bestias menores. Como siempre, hay que ganarse la vida, combinó su necesidad con una ocupación adecuada. Se hizo heladero en verano y vendedor de castañas calientes en invierno. Don Cornelio pasaba por mi calle empujando su carrito y silbando como un mirlo desentonado. Los niños lo conocen y cuando lo escuchan dejan los libros y juguetes para correr a su encuentro. A veces lo siguen las palomas. Durante todo el día reparte su mercancía y en las tardes, cuando está cansado, regresa a su casa, donde la anciana del moño florido y zapatos ortopédicos lo espera junto a Fantasía. Con la gorda de porcelana han vuelto a hacer los viajes increíbles. Se meten bajo la tierra, vuelan como aeroplanos, nadan en todos los mares y se introducen en los libros para correr aventuras inolvidables. Ella no lo puede acompañar por las calles vendiendo helados o castañas, porque excitaría la atención de los transeúntes, pero su espíritu lo acompaña siempre. Gracias a ella, el pasado gris de Gracias a ella, el pasado gris de escribiente es solo un recuerdo lejano. Y hoy don Cornelio es un hombre vestido de muchos colores, tal como lo dijo el anticuario. Fantasía le cambió la vida. Ah, olvidaba algo importante. Don Cornelio no ha perdido su puntualidad y cada vez que pasa por mi calle y oigo su silbido, sé que son exactamente las 4:15. Fin. Espero que les haya gustado. Vamos a saludar. Otra vez ratones en una bodega, sí señora, pero esta vez los ratones eran más tiernos. Hola Lisita, gracias. Gracias por acompañarme. Ay, saludos a Lucía Cristal, a Luciana y a Cristal, gracias. Ay, qué lindos. Querida profe Luz Ángela, gracias. Listo, profe Edgar, gracias por la compañía. Juiciosos, cuídense mucho. Felices vacaciones. Con los niños de 11 nos veremos el viernes a las 11 de la mañana, a las 8 de la mañana, casi les doy la información mal. Con los niños de 11 nos veremos el viernes a las 8 de la mañana. Un abrazo y muchos éxitos.